Socialización del programa Reactivo Vigilancia. Se crea la necesidad de adoptar el programa de Reactivo Vigilancia articulado con la política de seguridad del paciente, para diseñar e implementar medidas correctivas y preventivas de las acciones y riesgos asociados en la atención de la salud. De acuerdo con el Decreto 2078 de 2012, es menester regirse bajo la estructura del Instituto Nacional y el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, las políticas formuladas por el Ministerio de Salud y Protección Social. Además, nuestro control de calidad como prestadores de servicios de salud y laboratorio clínico de la S. San Francisco de Gacheta en lo que se refiere a crear un modelo de inspección, vigilancia y control sanitario de los reactivos de diagnóstico in vitro, evitando tener repercusiones o impacto negativo en la salud de la comunidad, en conformidad con lo señalado en el artículo 245 de la Ley 100 de 1993. De esta forma intervenir de forma directa en los estándares de habilitación y seguir las directrices del Ministerio de Salud y Protección Social. Por lo tanto, como laboratorio clínico nos comprometemos de forma activa en la vigilancia y control de los suministros ofrecidos por casas comerciales y distribuidores, de esta forma disminuir y prevenir posibles efectos no deseados. Programa Nacional de Reactivo Vigilancia. Es el conjunto de actividades que tiene por objeto la identificación y cualificación de efectos indeseados ocasionados por defectos en la calidad de los reactivos de diagnóstico in vitro, así como la identificación de los factores de riesgo o características que puedan estar relacionadas con estos. El programa de Reactivo Vigilancia se basa en la notificación, registro y evaluación sistemática de los problemas relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro, con el fin de determinar la frecuencia, gravedad e incidencia de los mismos para prevenir su aparición. Reactivo de diagnóstico in vitro. Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con un estado fisiológico o patológico, una anomalía congénita, la determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales, la supervisión de medidas terapéuticas. Reactivo de diagnóstico in vitro alterado. Se entiende que un producto o reactivo de diagnóstico in vitro se encuentra alterado cuando se haya sustituido, sustraído total o parcialmente o reemplazado, los elementos constitutivos que forman parte de la composición oficialmente aprobada o cuando se le hubieren adicionado sustancias que puedan modificar sus efectos o características físico-químicas. Presente transformaciones en sus características físico-químicas, microbiológicas o funcionales. El contenido no corresponda al autorizado o se hubiere sustraído del original total o parcialmente. De acuerdo con su naturaleza, no se encuentra almacenado o conservado con las debidas precauciones. Reactivo de diagnóstico in vitro fraudulento. Se entiende por producto o reactivo de diagnóstico in vitro fraudulento cuando fuere elaborado por un laboratorio o establecimiento que fabrique, almacene o acondicione y no cumpla con las buenas prácticas de manufactura, BPM, o con el certificado de capacidad de almacenamiento y o acondicionamiento, CCA. De acuerdo con las disposiciones vigentes o que no las estén implementando de acuerdo con el plan gradual señalado en el presente decreto. No provenga del titular de los registros sanitarios de que trata el presente decreto, del laboratorio o establecimiento fabricante o del importador, o del distribuidor, o del que almacene o acondicione que se encuentren autorizados por la autoridad sanitaria competente. Utilice envase o empaque diferente al autorizado. Fuere introducido al país sin cumplir con los requisitos técnicos y legales establecidos en este decreto. La marca presente apariencia o características generales de un producto legítimo y oficialmente aprobado, sin serlo. No esté amparado con registro sanitario. Reactivo de diagnóstico huérfano. Son los reactivos de diagnóstico in vitro potenciales, en los cuales no existe un interés de comercialización por parte de los laboratorios productores, ya que su desarrollo no presenta un incentivo económico a pesar de poder satisfacer necesidades de salud. Reactivo de diagnóstico in vitro rápido. Son aquellos reactivos de diagnóstico in vitro que no requieren entrenamiento especializado para su utilización, no utilizan equipos complejos para su montaje y cuya interpretación y lectura es visual arrojando resultados cualitativos que se observan ya sea por intensidad de color, aglutinación o formación de anillos.
entre otros, destinados por el fabricante para ser utilizados directamente por el usuario. Reactivo de diagnóstico in vitro para investigación. Cualquier reactivo para el diagnóstico in vitro destinado para llevar a cabo investigaciones efectuadas en un entorno científico y que no tienen como fin su comercialización. Registro sanitario. Es el acto administrativo expedido por el INVIMA, mediante el cual se autoriza previamente a una persona natural o jurídica para producir, comercializar, importar, exportar, envasar o procesar un reactivo de diagnóstico in vitro. Rotulado. Es toda la información adherida sobre el producto realizada en forma impresa, escrita o gráfica o de cualquier otro tipo, producida por el fabricante que acompaña al envase primario o secundario del reactivo de diagnóstico in vitro. Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro. La clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro se debe basar en el riesgo sanitario. Categoría. Alerta sanitaria. Sospecha de una situación de riesgo potencial para la salud del paciente o usuario que requiere de acciones urgentes y eficaces. Retiro del producto del mercado. Acción tomada para abordar un problema con un reactivo que viole la normatividad, el cual ocurre cuando el reactivo presenta defectos o constituye un riesgo para la salud. Reactivo de diagnóstico in vitro. Es un producto reactivo, calibrador, elaborado en material de control, utilizado solo o en asociación con otros, destinado por el fabricante a ser utilizado in vitro para el estudio de muestras procedentes del cuerpo humano, incluidas las donaciones de sangre, órganos y tejidos, principalmente con el fin de proporcionar información relacionada con 1. Un estado fisiológico o patológico. 2. Una anomalía congénita. 3. La determinación de la seguridad y compatibilidad con receptores potenciales. 4. La supervisión de medidas terapéuticas. Decreto 3770 del 2004. Clasificación de los reactivos de diagnóstico in vitro. En esta imagen se encuentran las tres categorías. Red Nacional de Reactivo Vigilancia. Es una estrategia nacional de trabajo colectivo que busca articular, apoyar y coordinar el desarrollo de la reactivo vigilancia en Colombia, a través de la participación y comunicación activa entre los integrantes de la red y el INVIMA. La red está conformada por los responsables de los programas institucionales de reactivo vigilancia y todos los actores del nivel local, tales como instituciones prestadoras de servicios de salud, secretarios departamentales, municipales y distritales de salud, fabricantes e importadores de reactivos de diagnóstico in vitro. Reporte inmediato. Se realiza al presentarse un evento adverso sobre un paciente, relacionado con los reactivos de diagnóstico in vitro. Este debe reportarse al INVIMA, o a la autoridad sanitaria departamental, distrital o municipal según corresponda, de manera inmediata y máximo 5 días calendarios siguientes al conocimiento de la situación. Reporte periódico. Se envían trimestralmente, con el consolidado de los reportes de efectos indeseados, relacionados con los reactivos de diagnóstico in vitro y será enviado por las secretarias departamentales de salud al INVIMA, junto con la gestión realizada, de ser el caso. Reporte de retiro de productos del mercado. El fabricante o importador informa a la autoridad sanitaria sobre el retiro de un producto o lote de producto del mercado, cuando estos supongan un riesgo para la salud de los pacientes en un tiempo no más de 72 horas. Reporte de alertas internacionales. Se producen cuando el importador autorizado para comercializar reactivos de diagnóstico in vitro en Colombia informa al INVIMA sobre la generación de una alerta internacional por parte de la casa matriz en el país de origen o por una agencia sanitaria a nivel mundial, en la que se vea involucrado un reactivo comercializado en Colombia dentro de los 5 días hábiles de conocerse la alerta. ¿Cómo reportar? El laboratorio debe diligenciar el formato oficial único de reporte de eventos adversos a reactivos in vitro implementado por el INVIMA. En caso de presentarse algún tipo de incidente leve a reactivos, se presentará reporte en formato trimestral a la autoridad territorial, que en este caso es la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Si por el contrario es un evento adverso serio, se reportará antes de las 72 horas de sucedido el evento directamente al INVIMA, en el formato oficial expedido directamente por esta institución. El reporte al INVIMA puede ser enviado al correo electrónico reactivovigilancia@invima.gov.co o radicarlo en las oficinas del INVIMA en la siguiente dirección: Carrera 68 de 17, 11 en Bogotá DC o ante la Secretaria de Salud de su departamento. Revisión de alertas.
Mensualmente debe realizarse una revisión de las alertas publicadas en la página del INVIMA y dejar soporte de dicha revisión. Se revisarán los enlaces relacionados que permitirán consultar la fuente original de la alerta, socialización de las alertas sanitarias al referente de seguridad del paciente y personal de laboratorio. Retiro del mercado. En caso de ordenarse por parte del INVIMA el retiro del mercado de un reactivo de diagnóstico in vitro, se revisará si se tienen existencias de dicho reactivo. En caso de tener existencias, estos serán separados en un área destinada para cuarentena, de tal forma que queden plenamente identificados con el nombre, alerta sanitaria. Aviso al INVIMA y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca. Se dará aviso al INVIMA y a la Secretaría de Salud de Cundinamarca que se tienen existencia de dicho reactivo de diagnóstico in vitro, aclarando que se han separado del resto de los demás y que su utilización ha sido suspendida. Aviso al proveedor para su cambio. Se dará aviso al proveedor solicitando su cambio en el transcurso de las 12 horas siguiente a la radicación de dicha solicitud. Estas diapositivas se encuentra el formato de INVIMA para su realización. Gracias.